el error anterior y avanza. ¿Ok? Imagínense que existan personas que no pueden tolerar ese error mínimo, ¿sí? O errores que son menores y que repiten ese patrón una y otra vez mediante que no pueden aprender y superar de ese error mínimo, ¿sí? Existen ciertos trastornos mentales en el cual no existe un sistema de aprendizaje en base a ese error mínimo, ¿sí? Porque existe ese conflicto, pero supone que ese conflicto tiene que aprender de esos errores para no volver a cometerlos en el futuro y generar que la respuesta deseada sea igual a la respuesta real. Resulta que existe test como el test de Stroop que evalúa esa flexibilidad. Cuando la persona se da cuenta que comete el error, se supone que tiene que modificar su conducta para luego ajustarse a la realidad o al contexto de la respuesta deseada y de la respuesta real para que no sienta, disculpen, el disconfort. Por ejemplo, imagínense que le dé la orden a la persona que describa el color más no lo que dice. Aquí sería el color verde, por ejemplo, ¿sí? Pero si la persona dice amarillo, ahí entra el conflicto, porque la orden es decir el color más no lo que dice. Si la persona dice amarillo, entonces ¿qué tiene que ocurrir? La persona tiene que estar en conciencia de que tiene que ahora corregir ese error. Y si aquí dice, por ejemplo, azul, entonces no hay problema porque la palabra azul y el color corresponde. Si, por ejemplo, aquí dice eh, rojo, entonces esta persona aprendió de este error. Pero si aquí dice, por ejemplo, camión, por ejemplo, entonces quiere decir de que esa persona no aprendió de la experiencia pasada. Y por esa razón no existe lo que se llama la flexibilidad cognitiva. ¿Qué ocurre? Que cuando se comete el error en una primera intención, y yo digo aquí, por ejemplo, amarillo en vez de decir verde, porque la orden es decir los colores más no lo que dice la palabra, entonces ahí entra en conflicto, ¿sí? Ahí se activa la corteza prefrontal ventromedial con la corteza cingulada anterior y ahí envía la información a la corteza prefrontal dorsolateral y dice, entré en conflicto y espero que la próxima vez que vuelva a experimentar este suceso, entonces no vuelva a cometer error. Y cuando aparece esto, por ejemplo, la persona va a decir rojo en vez de decir camión. Entonces esa persona aprendió de ese error anterior, ¿sí? Y eso está regulado directamente con la corteza cingulada anterior en su conexión con la corteza prefrontal ventromedial. Entonces, aquí existe una supresión del comportamiento mediado por la corteza prefrontal ventromedial, también supresión del pensamiento y de la conducta mediante el error va a ser envasada en la corteza cingulada anterior con su conexión con la corteza prefrontal ventromedial y que ambas existe una disyuntiva, conflicto con respecto a las órdenes que se da en este test y eso lo modifica también en tiempo real en su conexión con la corteza prefrontal dorsolateral. Imagínense que aquí existe varios trastornos mentales que pueden ser explicados mediante este circuito. Por ejemplo, el ejemplo de la respuesta del error negativista, ¿sí? De la corteza cingulada anterior, en la persona con trastorno obsesivo compulsivo está alterado. ¿En qué sentido? Está muy activado la zona de la corteza cingulada anterior. Entonces, los errores mínimos que comete la persona, por ejemplo, que vea una suciedad, ¿sí? Para la persona que tenga TOC, que es un trastorno obsesivo compulsivo, ve la suciedad como un error, ¿verdad? Y limpia. Pero como tiene la percepción y el pensamiento de que no limpió completamente y sigue estando sucio, repite el acto otra vez y piensa otra vez de que cometió el error de que no ha limpiado correctamente, a pesar de que vea la superficie limpia, limpia otra vez y limpia otra vez y puede repetir el mismo acto 20 veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque está pensando de que todavía hay suciedad en la mesa, que es un error mínimo, ¿sí? Que se supone que con la primera limpiada
y si está limpio, en la primera limpiada, se supone que debe detenerse porque ya cumplió su objetivo, ya no hay ese error de la suciedad y debe avanzar a otra actividad. Pues ese pensamiento, que todo el tiempo hay suciedad, que tiene que ver con la activación exagerada de la corteza cingulada anterior, la persona limpia una y otra y otra y otra vez. Hay una disregulación de serotonina en esta área que hace de que la respuesta de error negativista se active constantemente. También demostrado en la actividad eléctrica del electroencefalograma a ese nivel. Se describe que la cirugía para los trastornos obsesivos compulsivos severos que no responden al tratamiento farmacológico es, digamos, de alguna manera aplacar o disminuir la actividad eléctrica y estructural de la corteza cingulada anterior quirúrgicamente en los casos de trastorno obsesivo compulsivo. Está la otra vertiente o está la otra respuesta que más bien está disminuida esta respuesta y es en los trastornos depresivos. En los trastornos depresivos, más bien la respuesta de los errores, cuando lo evidencia, pues simplemente no hay la motivación de aprender del error y puede seguir cometiendo el error porque simplemente no tiene la motivación de corregir, no aprende. Aparte de que tiene pensamientos de minusvalía, ¿sí? Y ese pensamiento de minusvalía hace de que la persona no suprima ese pensamiento. Y al no suprimir ese pensamiento tiene que ver con la conexión con la corteza cingulada anterior con la corteza prefrontal ventromedial. También las personas repiten ese pensamiento del pasado una y otra vez. ¿Qué ocurre? Imagínense que la persona con depresión diga, ¿y si hubiese hecho esto, será que hubiese mejorado? ¿Y si hubiese hecho lo otro, será que lo hubiese hecho mejor? Ese pensamiento repetitivo del pasado una y otra vez se llama rumiación del pensamiento porque piensa mucho en qué hubiese pasado si. Ese que hubiese pasado si es la relación entre ese pensamiento con la corteza cingulada anterior, ¿sí? Porque repite mucho. En relación con la corteza prefrontal ventromedial porque debería de suprimir ese pensamiento, ¿ok? Entonces, la corteza cingulada anterior evalúa no solamente el error de la decisión que se tomó, sino qué hubiese pasado si hubiese decidido las otras cosas o las otras decisiones, las consecuencias de ello. Eso es, qué hubiese pasado si me hubiese portado bien o qué hubiese pasado si hubiese hecho esta decisión de tal manera. Entonces, eso es rumiación del pensamiento y es la conexión o falla la conexión entre la corteza cingulada anterior con la corteza prefrontal ventromedial. Entonces, fíjense lo interesante que es estudiar la corteza prefrontal ventromedial para explicar la motivación interna. Falla la motivación interna, produce hipobulia o abulia desde el punto de vista cuantitativo cuando hay alteración de la conación de la respuesta psicomotora. ¿Cómo se justifica la alteración de la supresión del pensamiento, bien sea en los trastornos obsesivos compulsivos o bien sea en los trastornos depresivos? ¿Cómo hace de que pueda alterar la flexibilidad cognitiva en relación al conflicto que genera los errores? ¿Sí? Entonces, aquí está afectada la misma área. Entonces, cuando veamos trastornos mentales y su explicación desde el punto de vista neurobiológico en psicopatología, vamos a abordar los mismos temas y se pueden aplicar test neuropsicológicos en relación a evaluar áreas cognitivas relacionadas con los trastornos mentales primarios, como por ejemplo depresión y trastornos obsesivos compulsivos. Entonces, según la DSM-5, existe lo que se llama función ejecutiva, como la planificación, toma de decisiones, memoria de trabajo, respuestas a retroalimentación, corrección de errores, inhibición y hábitos predominantes de flexibilidad mental. Recuerda que la función ejecutiva como definición es una definición simplista para todos estos tipos
de áreas cognitivas que se evalúan, ¿sí? Mediante test neuropsicológicos, pero que representa la función de la corteza prefrontal en relación con la corteza cingulada anterior. Tenemos la planificación, toma de decisiones, memoria de trabajo, retroalimentación, utilización de errores, inhibición o hábitos predominantes y flexibilidad mental o cognitiva, ¿sí? Y fíjense que esto se evalúa según el DSM-5 todas estas áreas, ¿ok? En la planificación puede encontrar la salida de un laberinto, interpretar una secuencia de imágenes o una disposición de objetos. Esa es la manera de evaluar la planificación y tiene que ver con la corteza prefrontal dorsolateral. La toma de decisiones depende si tiene involucradas el sistema límbico o no. Entonces, por ejemplo, realización de tareas que valoran el proceso de decisión ante alternativas diversas, ¿sí? La memoria de trabajo, por ejemplo, la capacidad de retener la información durante un periodo de tiempo breve y manipularla. Por ejemplo, memorizar un número de teléfono. Y eso tiene que ver con la corteza prefrontal dorsolateral. Y así sucesivamente. Y eso es todo con respecto al tema de las funciones ejecutivas.